Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo seminario sobre nueva gobernanza. ¿Nos escuchan? ¿Podrían darnos ahí alguna pista, por favor? Muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Tania Medina, coordinadora de vinculación y red de ciudades de CETES Embark México. Y en esta ocasión, pues hablaremos de gobierno abierto como un modelo de hacer política más transparente y participativa. Pues antes de dar paso a las dos ciudades que nos acompañan hoy, que son las ciudades de Torreón y Aguascalientes, recordemos muy brevemente de dónde viene todo este impulso a nivel internacional. Desde hace 5 años, recordemos que se creó una plataforma internacional, un espacio de encuentro para países que estaban comprometidos con que sus gobiernos pues, rindieran cuentas, que fueran gobiernos más transparentes, más abiertos y que también lograran una mejoría en su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos. Es decir, lo que conocemos como la Alianza para el Gobierno Abierto o también la OGP por sus siglas en inglés. Justamente esta alianza ha logrado compartir e impulsar este nuevo paradigma de gestión pública ya actualmente en 64 países. En estos países pues ya se trabaja lo que es el gobierno y la sociedad civil de forma conjunta para desarrollar e implementar reformas pues muy ambiciosas en torno a todo lo que es este nuevo paradigma de gobierno abierto y justamente plantea 4 principios fundamentales que son la rendición de cuentas, la tecnología e innovación, participación ciudadana y transparencia, y pues México es parte de esta alianza desde 2011. Esta alianza pues tiene como labor fundamental ser una comunidad de práctica de los reformadores a nivel global, pero justamente también se está aterrizando de forma nacional y local. Y pues CETES Embark México somos parte de esta comunidad. Justamente pues estamos buscando propiciar la construcción de conocimiento útil para que las ciudades avancen en estos objetivos a través de nuestro programa Opening Cities. Este programa pues tiene varias actividades, entre ellas vamos a contar con unos paneles en el Congreso y bueno, esta serie de seminarios también, que justamente para nosotros es una plataforma de diálogo entre ciudades para compartir pues sus experiencias y las lecciones aprendidas. Las preguntas que guían nuestro interés pues es saber cuál ha sido el recorrido en las acciones para desarrollarse como una ciudad abierta, qué temas son los que se están desarrollando en este paradigma, con qué dificultades se han encontrado, cuáles han sido las estrategias que ellos han podido aplicar para resolverlas y pues qué es lo que pueden compartir para que otras ciudades que estemos en el mismo camino podamos aprovechar y avanzar hacia este esquema de gobierno abierto. Pues bueno, en esta segunda edición del seminario online, las ciudades de Torreón y Aguascalientes compartirán su experiencia de inclusión ciudadana en un proceso pues muy completo de construcción de normatividad. Para ello nos acompañan Carlos Hernández Velasco, quien es director de la Agencia Municipal de Planeación Integral del Implan de Aguascalientes, y también nos acompaña Eduardo Holguín Ceufus, de director ejecutivo del Implan Torreón, quienes también pues nos presentarán brevemente su ciudad. Vamos a ir teniendo una serie de preguntas y ellos nos van a ir dando su experiencia. Entonces, vamos a empezar. La primera pregunta que queremos que nos ayuden a resolver desde su experiencia es, eh, en estas dos ciudades, ¿qué fue lo que les motivó a adoptar esta nueva forma de gestión y política pública? ¿Cuáles fueron las problemáticas que ustedes estaban buscando atender de una manera pues prioritaria? Entonces, para dar respuesta, nos gustaría empezar con el Implan Torreón. Sí, Eduardo, si nos puedes contar su experiencia, por favor, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Tania. Bueno, yo quiero dar una pequeña introducción. Antes de nada, quiero agradecer la invitación de CTS Embark México, que ha hecho al Implan Torreón y a un servidor para participar en este importante seminario online. Primero sitúo en contexto que la ciudad de Torreón se ubica en la región norte, en el norte de México. Pertenece a la zona metropolitana de La Laguna. Esta zona metropolitana está conformada por 4 ciudades: por Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo. No nos consideramos una ciudad, nos consideramos una zona metropolitana. La población de esta zona metropolitana, de acuerdo con INEGI, es de alrededor de 1.284.000
habitantes y la de Torreón es de cerca de 700,000 habitantes. En nuestra ciudad la población económicamente activa es de 284,000 habitantes, 58% del Producto Interno Bruto proviene de la industria manufacturera. Las principales industrias del municipio son metálicas básicas, muy importante la industria lechera, la industria alimentaria, la fabricación de maquinaria de equipo, la minería y la fabricación de equipo de transporte. Nuestro índice de desarrollo humano es de los más altos del país, está arriba de la media nacional con .8976, cuando 1 es lo mejor y claro que 0 es lo peor. Es una de las 4 ciudades con mejor costo-beneficio en América, de acuerdo a la revista Financial Times. Doy paso a contestar la pregunta que nos hizo Tania, que qué es lo que nos motivó al Implan a adoptar esta nueva forma de gestión y política local, por qué le entramos al tema de gobierno abierto. Consideramos en Torreón, consideramos en el municipio de Torreón, que en la segunda década del siglo XXI no hay otra forma de gobernar una metrópoli como La Laguna y una ciudad como Torreón más que con esta forma. Gobierno abierto es la única alternativa de gobernabilidad viable en una urbe integrada por una sociedad diversa, una sociedad contestataria, una sociedad de ciudadanos con múltiples intereses sociales, intereses políticos y económicos. Ciudadanos que demandan ser tomados en cuenta en la toma de decisiones públicas, sobre todo en aquellas decisiones que tienen que ver con la competitividad, que tienen que ver con la calidad de vida urbana y con el buen futuro de los ciudadanos y de sus familias. En la actualidad, el principal reto de un gobierno municipal es mantener la gobernabilidad, logrando, además de legalidad, legitimidad social ante un entorno afectado por factores contextuales, factores como diversidad de intereses políticos, percepciones de inseguridad muy diversas, discrepancias en la conducción económica y urbanística. Es decir, ante las condiciones contextuales del tercer milenio, para lograr gobernabilidad municipal, no basta con que un gobierno sea legalmente electo. Es necesario que ese gobierno municipal también alcance legitimidad, gracias a que es capaz de obtener acuerdos sociales con los principales actores de la ciudad. Me refiero a los ciudadanos, claro. Acuerdos que deberán alcanzarse día a día, palmo a palmo, con el diálogo y con la concertación, salvando los conflictos, salvando las discrepancias y las diferencias, siempre presentes en una sociedad plural y democrática. Una sociedad, la de La Laguna, una sociedad, la de Torreón, preocupada principalmente por la problemática de seguridad, preocupada por la competitividad de su región, preocupada por el buen futuro laboral de sus hijos, por el entorno medioambiental y por salvar los retos urbanísticos, que son muchos. Muchas gracias. Termino mi contestación de la primera. Muchas gracias, Eduardo. Pues vamos a dar paso ahora a que nos cuente Carlos del Implan Aguascalientes, qué fue lo que les motivó a iniciar en este recorrido hacia un gobierno abierto. Te escuchamos, Carlos. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, Tania, y a CTS Embark por la invitación. Yo les voy a platicar sobre el proceso que el Implan dio inicio en el año de 2015 para elaborar el programa de desarrollo urbano de la ciudad de Aguascalientes al 2040, o llamado el 2040.
Este programa venía a sustituir el programa 2030, dado que la dinámica urbana y el crecimiento de la ciudad fueron rebasados con mucho, ya que las expectativas previstas por este último instrumento, pues en verdad se quedaron cortas. Había que dar inicio entonces a un proceso de actualización de la planeación de la ciudad y valorar los procesos y los programas que hubieran resultado acertados y desechando aquellos que fueran perniciosos para el desarrollo de la misma. Este proceso de elaboración de programas, la verdad es que en Aguascalientes no es desconocido para ciertos sectores de la población, quienes invariablemente mantienen un cierto grado de participación cuando se llevan a cabo este tipo de consultas. Hay, digamos, en este sentido, una tradición de participación ciudadana. Estos grupos, aunque sean reducidos, constantemente forman parte de las consultas y llevan a cabo la elaboración de planes y programas de distintas índoles en Aguascalientes. Por ejemplo, se participa mucho en los programas de desarrollo municipales y estatales que de manera periódica se elaboran al principio de los periodos gubernamentales correspondientes y en los que la participación ciudadana es relativamente constante. Sin embargo, dada la creciente participación de ciertos grupos dentro de la sociedad en distintos temas, en particular urbanos, el INPLAN decidió emprender un ejercicio de participación ciudadana efectivo, que fuera verdaderamente cercano y que garantizara la participación de las personas, por supuesto, pero además que sus propuestas se vieran reflejadas en los instrumentos que se crearan. Siendo el programa 2040 un instrumento que atañe a toda la población y que genera especial interés a ciertos grupos de la sociedad civil organizadas, por decir un ejemplo, a los inversionistas, se decidió que la consulta pública del programa fuera exhaustiva, extensa, variada e incluyente. Las prioridades apuntaban a contener el crecimiento desarticulado de la ciudad y hasta cierto punto la presión en la ocupación del suelo que las políticas urbanas habían generado en los últimos años y que apuntaban a una expansión de la mancha urbana creciente, una ciudad central que se ha ido desocupando poco a poco, como seguramente en muchas otras ciudades, y una zona urbana periférica de poca densidad poblacional. Esto, obviamente, ha empezado a generar procesos de especulación del suelo en la periferia y el encarecimiento de algunas zonas de la ciudad que cuentan con mejores niveles de cobertura en equipamiento y servicios y una mejor conectividad y movilidad urbanas, esto dicho en forma relativa. Por lo tanto, la disparidad en la dotación de servicios y equipamiento en las colonias y la mala calidad de la movilidad general en la ciudad eran temas prioritarios a atender durante el proceso de elaboración de este programa 2040. Otra prioridad era la problemática que se tiene en la ciudad por la disponibilidad del agua, dada que la extracción de este insumo se da actualmente a una profundidad de más de 400 metros, lo cual resulta costoso. La calidad del agua es mala y su proceso de distribución ineficiente. En la ciudad existen varias voces que buscaban ser escuchadas y la elaboración del programa fue el vehículo pertinente para incorporarlas en la propuesta de soluciones. Si quieren, vamos dándole adelante a las filminas. Tania, por favor. Finalmente, entre otras prioridades, se encontraba el reto de erradicar la segregación social que los propios instrumentos de planeación habían generado en los últimos años. Esto es muy importante, dado que la definición de las zonas habitacionales asignadas a grupos poblacionales de acuerdo exclusivamente a su nivel de ingreso, ocasionaron que en la ciudad se constituyeran grandes zonas habitadas por gente pobre, otras por ricos, otras por un segmento casi ínfimo de personas con ingresos medios. Es decir, desafortunadamente, la planeación urbana había institucionalizado de alguna manera la segregación social de la población con base casi exclusivamente en su nivel de ingreso económico. La intención del INPLAN y su prioridad era erradicar esta práctica y promover mecanismos de una mayor cohesión social a través de la planeación urbana. Bueno, pues como se puede apreciar, los retos en la planeación de Aguascalientes no deben ser seguramente muy distintos a los retos que enfrentan otras ciudades. Sin embargo, el empeño se centró en que las soluciones a estos problemas tuvieran un componente principal, a diferencia de otros procesos de planeación urbana, que es el de la participación ciudadana. Esto sería todo por esta intervención. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues
Pues ahora que tenemos mayor claridad de qué fue lo que los empezó a motivar a pues ser parte de este nuevo concepto y a experimentar este nuevo tipo de gestión pública, pues queremos saber justamente de algún caso en específico, alguna construcción de algún tipo de normatividad, por ejemplo, en planes, reglamentos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han planteado la participación ciudadana? ¿Cómo es que se ha implementado? ¿Cuáles han sido los resultados? Si pudieras continuar con esta respuesta, por favor, Carlos, ¿qué pasó en este sentido en la ciudad de Aguascalientes, por favor? Sí, con mucho gusto, Tania. Bueno, en el caso específico del programa 2040 que mencionaba, este programa tuvo un periodo de consulta pública de poco más de 10 meses. Durante este tiempo se implementaron diversos mecanismos de participación a fin de facilitar que la voz de las personas fueran primero escuchadas y después atendidas y consideradas. De hecho, la normatividad local obliga a las instituciones de planeación a dar aviso público del inicio de la consulta en el periódico de mayor circulación en la ciudad y a llevar a cabo este proceso durante al menos un mes. Nosotros llevamos este proceso por más de 10 meses. Además, exige atender la opinión ciudadana y a poner a disposición de las personas los razonamientos por los cuales su opinión es aceptada o rechazada. Por otro lado, los programas, una vez consultados con los ciudadanos, se someten a la opinión del Comité de Desarrollo Urbano Municipal, que está compuesto por representantes de colegios de profesionistas, las cámaras de construcción, los organismos empresariales y la academia, así como representantes de otros órganos de gobierno, a fin de asegurar la participación de todos los sectores sociales y saber su opinión. Los mecanismos de consulta fueron, por ejemplo, la consulta cara a cara con los ciudadanos. Esta se dio de manera directa en las oficinas del INPLAN, a donde acudían ciudadanos interesados en el programa y en aportar sus ideas al mismo. Otros acudían para conocer cuáles eran las propuestas que se tenían para los predios de su propiedad, por ejemplo, especialmente los desarrolladores de vivienda, y algunas decenas de ciudadanos solicitaron una cita con el personal del INPLAN para verter sus opiniones, y estos fueron escuchados y recibidos aquí en la oficina. También hubo una consulta vía electrónica. En la página web del INPLAN se generó una sección especial de consulta pública, desde la cual los interesados podían descargar el programa, revisarlo y enviar sus comentarios a través de un cuestionario en línea con sus sugerencias y sus opiniones. Se tuvieron algunas decenas de aportaciones a través de este medio. También se utilizaron las redes sociales. Por ejemplo, se creó una fanpage en Facebook a partir de la cual se difundieron las actividades de la consulta pública y en donde las personas que deseaban podían opinar al respecto del programa. Ahí alcanzamos poco más de 1000 seguidores en la página y recibimos diversas opiniones. Hubo también consulta con especialistas a través de una agenda con aquellos como en el Colegio de Arquitectos, Colegio de Urbanistas, Colegio de Ingenieros, Colegio de Geólogos, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Canadevi, la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios, las universidades, entre otros. Y a través de este mecanismo se alcanzaron al menos unas 500 personas de manera directa consultadas. También hubo difusión a través de los medios masivos de comunicación, en radio, televisión, para difundir la consulta e interactuar con el público y la audiencia. De esta manera se llevó el mensaje del proceso de elaboración, de consulta, y ahí miles de personas conocieron y tuvieron la posibilidad de enterarse de que la consulta estaba en marcha y de que había muchos mecanismos de participación. Hubieron también mesas de trabajo con los grupos de interés más participativos para desarrollar juntos estrategias de su interés a detalle. Esto es muy importante. Por ejemplo, con los colectivos ciclistas y ecológicos se desarrolló junto con ellos la estrategia de movilidad no motorizada, que resultó en una que privilegia al peatón. Generará una infraestructura ciclista de más de 400 kilómetros en la ciudad y movilizará por medios no motorizados a más de 500,000 personas en bicicleta de manera cotidiana en los próximos años en esta ciudad que es de poco más de 700,000 personas. Por ejemplo, como resultado de esta última experiencia en el diseño de la movilidad no motorizada, ya este año construimos los primeros 8 kilómetros de ciclovías en un circuito en el centro de la ciudad que son producto del diseño y del trazo que realizamos los colectivos de referencia y el INPLAN. Estos grupos, obviamente, y esa es una de las ventajas de este tipo de consultas,
son los principales usuarios y promotores de esta infraestructura y son fervientes y asiduos usuarios de las ciclovías. Se tienen contemplados inclusive ya otros 20 kilómetros de ciclovías adicionales para los próximos meses y que obviamente estos kilómetros están incluidos en esta estrategia de movilidad que juntos diseñamos. Fue muy afortunada la inclusión, fue muy afortunado arrastrar el lápiz junto con los grupos de interés y la verdad es que los resultados, aunque este programa es a un plazo destinado al 2040, al 2040, ya nosotros estamos viendo frutos y de manera inmediata con esta construcción, por ejemplo, de las ciclovías. Sería todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues, ¿qué nos puedes contar, Eduardo, de la experiencia de Torreón? ¿Cómo es que desde el INPLAN han fomentado la participación ciudadana? ¿Qué es lo que han implementado en tu ciudad? Adelante, Eduardo. Muy bien, primero felicitar a Carlos, realmente me parece muy interesante. Yo creo que este intercambio de experiencias nos va a facilitar al INPLAN Torreón también fusilarnos algunas ideas y trabajar en conjunto con Aguascalientes. Bueno, contestando tu pregunta, hagamos referencia al Plan Estratégico Torreón con visión Metropolitana 2040. Mismo plan que tiene como objetivo el lograr una visión compartida que facilite a sociedad y gobierno conducir la acción pública en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Acción pública a favor de un desarrollo equilibrado, un desarrollo equitativo, un desarrollo sustentable de Torreón, tomando en cuenta su interrelación de esta ciudad de Torreón con el resto de las ciudades de la zona metropolitana de La Laguna, porque insisto que somos una zona metropolitana. Al final de cuentas, el Plan Torreón 2040 es un conjunto de acuerdos de acción pública, producto del diálogo y de la concertación con los diversos plurales liderazgos de nuestra comunidad. Entonces, lo primero, Tania, que metodológicamente hicimos para lograr el gran plan fue diseñar una estrategia de diálogo, concertación y de acuerdo. Dicha estrategia empezó por integrar a un amplio grupo de líderes, al que le llamamos grupo promotor, representante de los sectores, representante de los actores políticos, económicos y sociales de nuestra laguna. Y nos referimos a medioambientalistas, a empresarios, a profesores universitarios, a expertos en vialidad motorizada y no motorizada, a personas con discapacidad, a regidores, a funcionarios públicos, urbanistas, profesionistas, entre otros. A este grupo promotor se le invitó a participar en 4 talleres, en donde agrupados en mesas de trabajo se dialogó, se concertó y se acordaron visiones estratégicas, acciones, iniciativas, programas y planes sectoriales. Previo al inicio de estas mesas, los liderazgos fueron informados respecto a los indicadores de competitividad de la laguna, de tal manera que los líderes contaran con conocimiento de causa, entendiendo la realidad y las dinámicas de su área de competencia. Señalemos, Tania, que el sistema de información que ha servido de sustento para la planeación y para la programación del municipio de Torreón fue premiado con el primer lugar por el CIDE, prestigiado centro de estudios y think tank mexicano. El grupo promotor al que he hecho referencia, conformado por 280 líderes de la comarca lagunera, invirtió 6,000 horas hombre en un gran acuerdo de largo plazo que bautizaron como Plan Estratégico Torreón con Visión Metropolitana 2040. Del Plan Torreón 2040
se han derivado el Plan Director de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo, el Plan de Movilidad No Motorizada, la recuperación y modernización del espacio público La Alameda, los planes sectoriales, clúster automotriz y clúster salud, y en el futuro próximo el plan de política industrial. El plan no nomás está quedando en la parte urbana, también estamos metiéndonos en los planes y programas relacionados con los sectores productivos de la comarca lagunera. Por eso estamos trabajando con el clúster automotriz, dada la importancia que tiene este sector en la economía de la zona, que de acuerdo a nuestros estudios, pues tiene una repercusión como en el 25% del valor agregado de la comarca lagunera, si consideramos toda la industria metalmecánica que está correlacionada con el sector automotriz. Todos estos esfuerzos que te platiqué han implicado a la vez un ejercicio de gobernanza, de gobierno abierto, lo que quiere decir que hemos trabajado también en talleres con estos programas derivados del Gran Plan y con estos proyectos sectoriales. También trabajamos con la metodología de planeación estratégica. Muchas gracias. Es todo. Gracias, Eduardo. Pues continuando con pues lo que nos cuentas de la ciudad de Torreón y bueno, toda la laguna en sí, pues ¿consideran ustedes que esta nueva forma de gestión, es decir, pues el haber integrado estos principios de gobierno abierto en sus acciones, han cambiado realmente algo en la relación de su administración con la ciudadanía? ¿Qué es lo que ustedes han podido observar ahora que están aplicando todos estos mecanismos de participación? Te escuchamos, Eduardo. Mira, Tania, todo cambio, toda innovación, ya sea en el ámbito tecnológico, económico, social o político, requiere de un proceso de aprendizaje, de un proceso de experimentación, de asimilación, de readaptación y de instrumentación. La innovación en materia de gobernanza no se da por generación espontánea. Y en la laguna, en Torreón, el gobierno abierto es un traje de corte moderno, pero que se confecciona despacito, con gradualidad. La buena noticia es que a los laguneros, a los habitantes de Torreón, los procesos de gobierno abierto les están quedando a la medida. Las convocatorias a participar en la planeación estratégica y en la hechura de proyectos a favor de la competitividad de la región han sido aceptadas con entusiasmo. Los convocados, los líderes comunitarios, no solo han asistido a los talleres de trabajo, sino que han mostrado una disposición ejemplar al invertir en el diálogo, al invertir en la concertación y el acuerdo, al invertir tiempo y esfuerzo personal. Hay entusiasmo en los ciudadanos, pero también hay que mencionarlo, y esto es muy importante, hay entusiasmo en los funcionarios públicos. Diversas entidades del gobierno municipal, estatal y federal se han sumado al esfuerzo del Plan Torreón por una gobernabilidad construida en asociación con la sociedad civil. Podemos decir que los esquemas de planeación participativa se han sembrado en la comarca lagunera, en Torreón, en tierra muy fértil. En tan solo 2 años y medio de ser promovido gobierno abierto, se han generado nuevas e innovadoras dinámicas que nos permiten suponer que la gobernanza llegó para quedarse en Torreón y en la comarca lagunera. Ese yo creo, Tania, que es el principal legado de la administración actual del municipio de Torreón, de Miguel Riquelme, el presidente municipal, del Implan Torreón. La gobernanza
el gobierno abierto, la gobernabilidad con participación ciudadana. Repito, el entusiasmo está, el trabajo de los líderes comunitarios está, la participación de los funcionarios públicos ahí está, y falta solamente que ese ánimo no decaiga, y en eso tendremos mucho que ver en la correcta aplicación de las metodologías de gobierno abierto. Es todo. Así es, Eduardo. Muchas gracias. Pues, Carlos, ¿qué pasa en Aguascalientes? ¿Realmente han notado algún cambio, alguna mejora justamente en la relación entre gobierno y sociedad civil? ¿Qué nos pueden contar? Sí, Tania, claro que sí que nos ha dado muy buenos resultados. Reconocer la voz de los ciudadanos en los procesos de planeación sí cambió la manera en que se percibe el ejercicio que desarrollamos las instituciones públicas, en particular el ejercicio de planear la ciudad. Los sectores participantes en los procesos de planeación de la ciudad lo reconocen así, Tania, y en lo particular en la manera en que se llevó a cabo la consulta pública del 2040, porque verdaderamente fue un ejercicio de inclusión de la voz de las personas. Este resultado es esperanzador, dada la gran necesidad de lograr los consensos que las ciudades urgentemente requieren. El binomio ciudadanos-funcionarios tuvo una muy bonita amalgama y verdaderamente exitosa en el proceso en cuestión, ya que dieron como resultado entregables de alta calidad técnica, de procesos de gestión suaves y de estrategias urbanas consensuadas. Todo lo anterior, por supuesto, ha venido a cambiar, a evolucionar la manera en que se percibe el ejercicio de planear y la manera en que esto se aborda desde el INPLAN. Habían habido procesos de planeación en que no se alcanzaba la participación ciudadana deseada y que por ende los programas se mantenían ajenos a los ciudadanos y en particular a los sectores con mayores intereses en el desarrollo y crecimiento de la ciudad. Ahora, tras este proceso participativo para ilustrar el cambio que ha ocurrido, los desarrolladores de vivienda son los principales promotores del programa en su ámbito habitacional. La estrategia de densificación y de la asignación de usos de suelo para estos propósitos se alcanzó a través de diversas mesas de trabajo con cámaras y colegios. Ahora los usos habitacionales no se designan por el nivel de ingreso de las personas, sino que se asignan bandas de densificación en la que los desarrolladores de vivienda pueden promover una variedad de usuarios de vivienda, de tipologías de vivienda y de modelos de propiedad o renta de vivienda a los diversos segmentos de la población que tengan acceso a financiamiento público o privado. Esto viene a promover una densificación diversificada que promueve la construcción de barrios cohesionados y en un uso más eficiente del recurso más preciado que existe en esta ciudad, que es el suelo. Otro caso para ilustrar el cambio de la relación de la autoridad municipal con los ciudadanos se dio a través de la definición de la estrategia de movilidad no motorizada que se plasmó en el programa, como ya lo mencioné. Esta experiencia permitió construir lazos de trabajo institucional y de reconocer que las instituciones públicas deben permitir una afortunada intromisión de quienes realmente son promotores sociales de la movilidad no motorizada, en este caso, los colectivos ciclistas. A raíz de esta relación, el INPLAN instituyó su propio programa denominado ViciINPLAN, a través del cual los trabajadores del instituto acudimos a reuniones de trabajo y a entregar mensajería utilizando exclusivamente bicicletas que para tal efecto adquirió la dependencia. Contamos ya con 9 bicicletas de diversos tamaños y además instalamos 10 espacios de biciestacionamiento para quienes acuden a oficinas en bicicleta. Este programa ha generado un gran entusiasmo en otras dependencias gubernamentales, estatales y federales, y esperamos que se apliquen algunas de ellas en los próximos meses. El trabajo conjunto con los ciudadanos hace que los funcionarios públicos no perdamos piso, Tania. Recordemos que nos debemos a la ciudadanía y que somos ciudadanos igualito que el resto, con la única circunstancia de que nuestro trabajo, pagado con recursos públicos, es servir a nuestra comunidad. Es todo por este momento. Muchas gracias, Carlos. Pues para pasar a la siguiente pregunta, pues también quisiéramos hacer que nos pudieran compartir pues los dos INPLANes, cuáles han sido las mayores dificultades que ustedes han tenido en este recorrido y en qué momento justamente del proceso. Si pudieran contarnos también un poquito de cómo lo han resuelto
o qué es lo que ustedes podrían recomendar para otros gobiernos, otras ciudades que estén también trabajando en este impulso. Para dar respuesta, me gustaría si pudiera el Implan Torreón, Eduardo, si pudieras compartirnos algunas recomendaciones para las ciudades. Sí, mira, las principales dificultades para la instauración de un gobierno abierto se encuentran en la famosa resistencia al cambio. Hablamos de una resistencia al cambio sustentada en el confort del funcionario público, que le parece más fácil, más sencillo tomar decisiones desde su escritorio gris. Porque vaya, Tania, que no es sencillo dialogar con una comunidad contestataria, con una comunidad diversa, como una comunidad influida por múltiples intereses políticos y económicos. Pero también, esto hay que considerarlo, hablamos de la resistencia al cambio de algunos líderes ciudadanos apáticos y conformistas con pereza política. En el mejor de los casos y en el peor de los casos, nos referimos a líderes acostumbrados a subordinarse a los intereses del tatamandón en turno. Gobierno abierto, gobernabilidad con participación ciudadana, requiere primero de un cambio de paradigmas. Demanda transitar del paradigma de la exclusión del ciudadano en la toma de decisiones al paradigma de la inclusión de este mismo en los procesos de gobernabilidad. Demanda también transitar del paradigma de la pereza política del líder ciudadano al paradigma del activismo político, pero de un activismo político responsable, alejado de poses protagónicos, de dogmas y de radicalismos. Entender el concepto de gobierno abierto parece fácil en la teoría, pero en la práctica supone el contar con políticos, con funcionarios públicos y también, lo repito, con líderes ciudadanos con capacidad de escucha, con el concepto de otredad metido en la sangre. Requiere de políticos, funcionarios y líderes ciudadanos dispuestos a debatir sin ofenderse, a reconocer las ideas y propuestas del otro. Aquí el concepto de la otredad es muy importante. De líderes políticos y de líderes ciudadanos capaces de dialogar, concertar y de llegar a acuerdos. Sustentar la gobernabilidad en esquemas de gobierno abierto es innovar. Y la innovación supone la experimentación y supone el alejar los fantasmas del fracaso. Nuestra mejor recomendación es no temerle al fracaso en la experimentación a favor de un cambio que favorezca al gobierno abierto. Hay que buscar fórmulas de participación social-gobierno. No hay que caer en lo inmediato, en el uso y costumbre, en lo arcaico y anquilosado, en la pereza intelectual y en la pereza política. En el tercer milenio, en la segunda década del siglo XXI, no hay alternativa alguna. Gobierno abierto es la nueva gobernabilidad, por lo menos así lo es en la comarca lagunera y así lo es en nuestra ciudad de Torreón. Hasta ahí lo dejo. Gracias Eduardo. Desde el Implan Aguascalientes, Carlos, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué recomendaciones les podrías dar a otras ciudades que estén interesadas en
en fomentar y fortalecer el lazo entre la sociedad civil y el gobierno. Muchas gracias. Pues empezando diciendo que es importante reconocer que el proceso de inclusión de la voz de los ciudadanos en los procesos de planeación, pues la verdad es que sí representa retos y dificultades. Sin embargo, en el caso del 2040, este proceso nos dejó a todos un buen sabor de boca. Algunos miembros de los distintos sectores participantes así nos lo expresan, y es gratificante saber que se reconoce una labor conjunta en donde los créditos se comparten y los intereses se reconciliaron. Había que reconocer primero si la consulta pública iba a ser una que verdaderamente incorporara la voz de la gente. No solo escucharla para cumplir con los protocolos, sino que sus opiniones y sugerencias se consideraran y valoraran para su inclusión. La decisión fue acertada. Hubieron jornadas extenuantes de trabajo con diversos grupos, la conciliación de puntos de vista encontrados en algunos temas y el diálogo con otros órdenes de gobierno hicieron que este proceso tuviera una prueba de fuego al abrirse honestamente a la opinión pública. Por eso se decidió extender el periodo de consulta con el objetivo de que se tuviera el tiempo suficiente para escuchar, analizar, acordar e incluir. Otro reto importante fue reconocer las brechas de capacidad técnica y científica que se tiene desde el gobierno. Esto duele, pero hay que reconocerlo. Esto fue evidente, por ejemplo, en el proceso de inclusión de los colectivos ciclistas, quienes al aprovechar la posibilidad de participar en el programa, tomaron esto como un reto que iba desde evangelizar a los funcionarios públicos, como ellos lo llamaban, para que entendiéramos la relevancia del uso de la bicicleta, de la que muchos estábamos de cualquier forma convencidos, hasta la corresponsabilidad de, entonces y como consecuencia, arrastrar el lápiz para lograr la definición de manera consensuada y de una forma pertinente. Ahora el INPLAN participa activamente de una rodada semanal nocturna que organizan los colectivos ciclistas en la ciudad y que reúne en promedio unas 1000 personas cada vez desde hace 8 años. Existe confianza de ambos lados y seguros estamos que esta relación permanecerá en el tiempo para futuros retos. Por otro lado, un reto importante lo fue la conformación de mesas de trabajo con los desarrolladores de vivienda, quienes son representantes de una gran parte de la inversión de capitales en la ciudad. Su objetivo es vender más, al menor costo y mayor utilidad, pero el objetivo del INPLAN es el de crear una ciudad en donde las personas puedan ser felices. El diálogo fue ganando terreno y se conjuntaron una serie de factores que permitieron construir una propuesta que flexibiliza la ocupación del suelo. Su ocupación se hace más eficiente y se potencia el uso de la infraestructura y el equipamiento para los habitantes. Esto reduce los costos de mantenimiento de la ciudad, disminuye las distancias de traslado y reduce la contaminación del ambiente. Genera entornos con usos mixtos, tipología mixta de vivienda, variedad, tenencia de vivienda variada también para todos los sectores de la población. Por último, ante el grave problema de la escasez del agua, se consensuó la creación de un coeficiente de infiltración de agua al subsuelo que se aplica en las zonas propensas a través de un coeficiente de ocupación de suelo moderado que garantiza la infiltración de agua para los próximos años, disminuyendo la tendencia del crecimiento de islas de calor y mitigando el cambio climático en la ciudad. Se establece una meta de forestar la ciudad con al menos un árbol por habitante hasta alcanzar 1 millón de árboles adicionales en la ciudad para los próximos años. Ante esta experiencia exitosa de participación ciudadana, Aguascalientes ha elevado la calidad de las propuestas recibidas y principalmente incrementado el nivel de confianza en las instituciones públicas. Un gobierno abierto facilita la interacción y crea una estructura adecuada en términos de guidance, a través de la cual las personas pueden gestionar lo necesario para alcanzar sus objetivos personales, familiares y comunitarios. La participación ciudadana en Aguascalientes deja una clara evidencia de los procesos de maduración y conciencia por los que ya transita nuestra comunidad. Y aunque queda mucho por mejorar, seguros estamos que su participación se potenciará en la implementación del programa, dado que muchos de los proyectos ahí plasmados requieren otra vez dar continuidad y la participación de las personas. Por ejemplo, la propia evaluación del programa demanda la creación de mecanismos de participación ciudadana. Se propone la creación de una fiscalía urbana que defienda los derechos urbanos de los ciudadanos por los mismos ciudadanos. También se tiene contemplada la creación de 23 normas técnicas para el desarrollo urbano para los próximos 5 años que desarrollarán las instituciones y la sociedad civil organizada y los ciudadanos en general.
Aguascalientes recomienda ampliamente la implementación de políticas que sean creadas de abajo hacia arriba, desde la comunidad y con la comunidad. Deberá incrementarse el uso de las redes sociales en el futuro para estos ejercicios y hacer mucho más dinámica la participación ciudadana, desacartonando la tradición de consultar en foros, mesas de trabajo obsoletas, que son pan con lo mismo y que habían llevado al desencanto de muchos para participar en los asuntos públicos. Eso creemos ha cambiado al menos un poquito en Aguascalientes y sus frutos los veremos reflejados en los próximos años. Es todo, Tania, en esta parte. Pues muchas gracias a Eduardo y a Carlos por compartirnos sus experiencias y justamente abonar al entendimiento de lo que es el gobierno abierto desde las ciudades mexicanas. ¿Qué les parece si pasamos a las preguntas del auditorio? Voy a leer la primera. Dice, ¿cómo han combatido tanto el desinterés en particular por parte de la población como el escepticismo de ella misma con respecto al gobierno? Es decir, ¿cómo convencerlos de que su participación sí se ve reflejada en cosas concretas? ¿Quién quisiera contestar? Carlos. Bueno, con mucho gusto. Primero hay que entender que los funcionarios públicos somos igual ciudadanos que el resto. Yo comento aquí en la oficina que ninguno de los que trabajamos aquí, cuando salimos de la oficina hacia nuestras casas, hay una alfombra roja tendida para llegar a ellas y también padecemos los baches, la falta de alumbrado, algunos casos la inseguridad, etcétera. Primero tenemos que entender que somos ciudadanos, que somos personas que habitamos esta ciudad igual que el resto y que la sufrimos o la gozamos y que mucho depende del trabajo que hagamos. Y si estamos convencidos de ellos, podemos entonces ir a buscar a las personas a donde están, ir a los colegios, ir a los medios de comunicación, invitarlos y sobre todo darle seguimiento a sus propuestas. La gente está harta, y cuando uno no trabaja en gobierno le pasa lo mismo, de que uno propone, otro propone y nadie hace caso y todo está arreglado para que las autoridades en turno, el rey en turno, hagan lo que se le pegue la gana. De eso estamos hartos, no solamente las personas comunes y corrientes, sino también nosotros que somos personas comunes y corrientes, pero que ahora estamos en el gobierno y que la verdad es que es una gran oportunidad de trascender. Hay muchas personas que solamente tienen una oportunidad en la vida de sentarse en un escritorio público, afortunadamente, pero hay otras que desafortunadamente repiten, y de lo que se trata es que los ciudadanos tomemos los procesos a nuestro cargo, ya sea desde la sociedad civil organizada o cuando tenemos la oportunidad de trabajar en gobierno. Hay que darle seguimiento. Cuando una persona viene y da una opinión, tenemos que darle seguimiento, platicar con ella, decirle dónde va su propuesta e informarle en qué quedó esa propuesta, si se tomó, si se desechó y explicarle las razones por cualquiera de esta que se haya decantado la decisión. Es muy importante para eso. Hay que ir a buscar a las personas. Las personas están hartas de los gobiernos demagógicos, tenemos que ir a buscarlas y tenemos que encontrarlas y ese es un trabajo que es ineludible en los próximos años. Bueno. Para el Implan Torreón, Eduardo, nos preguntan, ¿qué método utilizaron para identificar los actores claves para que se generen los cambios en los planes o programas, más allá de los foros de participación ciudadana? Mira, primero quería contestar la primera pregunta. Nosotros no hemos tenido mucho problema para convocar a la sociedad y para que la sociedad acuda, porque estamos viviendo un momento de mucha demanda por participación ciudadana. Los ciudadanos le quieren entrar. A mí me sorprendió sobremanera cuando en los primeros eventos que hicimos se llenaron los primeros eventos y se siguen llenando todos los eventos de convocatoria que ha hecho el plan Torreón. En los primeros talleres que hicimos, que fueron los del Plan Estratégico Torreón con Visión Metropolitana 2040, pudimos captar a 280 líderes comunitarios, pero no nada más para que fueran a escuchar el discurso del director del Implan, ¿no? Sino que fueron a trabajar, se sentaron en los talleres de trabajo durante horas, en 4 talleres, en 5 o 6 horas de trabajo. Y a mí me sorprendió ver a los
líderes de la comunidad, a los ecologistas, a los economistas, a los sociólogos, a los universitarios, a los profesionistas, a las personas con discapacidad. Muchas personas con discapacidad acudieron a platicar con nosotros, a dialogar, y no nada más a dialogar, sino también a concertar y a acordar. Los liderazgos en la comarca lagunera es una ciudad, aunque sea de 1.200.000 la metrópoli, es una ciudad es una ciudad chica, nos conocemos todos sabemos quiénes son los líderes de cada uno de los sectores. Entonces no es muy complicado invitamos a los liderazgos de las ONGs, a los liderazgos, pues ahí están ya, ¿verdad? Ya fueron elegidos por alguien, igual que en las cámaras, que en las asociaciones del agua, las asociaciones del aire, las asociaciones empresariales, las ONGs de diferentes sectores, etcétera, ¿no? Están ahí todos los liderazgos, y además también hicimos una convocatoria online para que acudieran quien quisiera también. O sea, llegaron diferentes actores de la comunidad, pero por primer lugar no fue difícil, no ha sido nada difícil, porque la sociedad está muy ávida de trabajar y de opinar y de participar, está exigiéndolo. Nosotros llegamos a cubrir una exigencia de participación ciudadana. ¿Quiénes son los líderes? Pues los mismos líderes que han sido elegidos por diferentes asociaciones, cámaras, ONGs, y líderes y actores reconocidos por la comunidad, así que no fue nada difícil. Bien. Gracias, Eduardo. Pues por cuestiones de tiempo, ¿qué les parece si les hago la última pregunta a los dos implanes y para ir cerrando? La pregunta es, ¿cómo garantizar que el proceso de integración de los comités ciudadanos sean transparentes y realmente democráticos? ¿Qué procesos siguieron? ¿Cómo los seleccionaron? Si gustas contestar, Eduardo. Sí, mira, bueno, repito, nosotros no nos metemos en la parte de la democracia de las asociaciones, ¿verdad? O sea, suponemos que los que son el presidente de la Cámara de Industriales, pues fue elegido democráticamente. O sea, si así fue o no fue, pues nosotros no nos metemos en los procesos democráticos de cada organización, igual que las organizaciones de las ONGs relacionadas con la conservación del agua, ¿verdad? O del medio ambiente, pues son asociaciones muy reconocidas que suponemos que también fueron elegidos bajo procesos democráticos y además con procedimientos legales, ¿no? Así que nosotros convocamos a los líderes ya reconocidos por la sociedad, pero también invitamos actores que son los que a vistas liderean los diferentes sectores de la sociedad, sin necesidad de ser presidentes de cámaras o presidentes de ONGs. Pero en la parte de la democracia ya de cada asociación, pues suponemos que somos ciudadanos responsables y que fueron elegidos bajo instrumentos válidos y legítimos. Muchas gracias, Eduardo. Carlos, ¿qué nos puedes contestar a esta pregunta, por favor? Bueno, primero hay que entender que las puertas de las instituciones públicas hacia la ciudadanía no se abren de adentro hacia afuera, se abren de afuera hacia adentro. La gente tiene acceso en Aguascalientes, en el Implan en particular, acceso a estas oficinas cuando ellos quieran. Mucha gente incluso viene aquí sin cita y quiere dialogar, y tenemos una estructura de personal que atiende a las personas en el momento que ellos llegan. Nosotros reconocemos la importancia que tiene para nosotros mismos la opinión de las personas. A nosotros son a los que nos beneficia más conocer la opinión de las personas. Como dice Eduardo, nosotros no nos metemos o no nos interesa mucho cómo fue que se conformaron estas organizaciones. Nosotros le damos espacio a todas las organizaciones. Y fue el caso, cuando trabajamos con los grupos ciclistas había organizaciones de un tipo, organizaciones de otro, que a lo mejor entre ellos traían algunas dificultades. Para nosotros eso es irrelevante, nosotros tenemos que darle voz
a todos los grupos, independientemente de sus intereses, de su conformación o de su historial entre ellos o al interior de ellos mismos. Nosotros abrimos la consulta pública porque es en beneficio de la propia ciudadanía, porque es en beneficio del propio plan de la ciudad, etcétera, y pues nosotros simplemente lo que hicimos fue el trabajo de difundir el proceso de consulta para que todo el mundo se enterara, y yo te puedo asegurar que en Aguascalientes hoy, y de verdad que es tal vez una afirmación temeraria, pero que en Aguascalientes hoy todo el mundo sabe que se desarrolló el programa de desarrollo urbano de la ciudad al 2040 y que todos tuvieron la posibilidad de opinar. Fueron libres de opinar, estuvieron los mecanismos de una forma o de otra al alcance de la mano de las personas que tenían Facebook, de las personas que podían entrar a Internet o de las personas que simplemente escuchan radio o ven la televisión. Todo mundo se enteró, eso esperamos, ese fue el esfuerzo de que estaba este proceso y por lo tanto la puerta, repito, del Implan nunca se abre de adentro hacia afuera, se abre de afuera hacia adentro y permanentemente está abierta. Gracias, Carlos, Eduardo, por compartirnos pues estas experiencias que seguro serán de gran ayuda para todos los que nos están escuchando. Y pues también los invito a seguir enviando preguntas para que sean resueltas en nuestro próximo congreso, donde contaremos con la participación del Implan tanto de Aguascalientes como de Torreón. Así que sigan enviándonos sus preguntas. Los invitamos al congreso que vamos a tener del 10 al 12 de octubre, nuestro Congreso Internacional de Ciudades y Transporte. El registro ya está abierto, ahorita pueden aprovechar el costo antes del 15 de agosto y pues también vamos a tener una serie de talleres muy interesantes en diversos temas de los que estamos impulsando aquí en CTS Embark México. El costo de los talleres pues ya les va a incluir también el acceso al Congreso y pues a todas sus actividades. También, pues, los invitamos al siguiente seminario, Formación Integral hacia la Profesionalización de los Operarios del Transporte Público, donde nos va a acompañar también CENFES, una organización aliada también de CETES Embark México, con la que hemos también trabajado fuertemente. Los esperamos. Muchas gracias por su participación. Eduardo, muchas gracias. Carlos, te agradezco enormemente y pues ahora sí a festejar el cumpleaños y pues nos vemos hasta la próxima. En cumpleaños. Gracias. El cumpleaños de Carlos. Carlos, felicidades. Con mucho gusto, gracias. Gracias a ustedes.